El Samsung Galaxy S22 Ultra era sinónimo de tenerlo todo. Sin embargo, ahora es un gama alta viejo, pesado para algunos y superado por varios modelos más recientes. Pero si te dijera que todavía puede ser una de las mejores opciones en 2026, sigue viendo el video, porque este gama alta antiguo todavía tiene mucho por demostrar. El Samsung Galaxy S22 Ultra fue presentado en 2022 como el máximo exponente de Samsung. En su momento era lo mejor de lo mejor: diseño premium, una de las mejores pantallas del mercado, cámaras muy avanzadas y la integración total del S Pen, marcando el inicio de la fusión definitiva entre la línea Note y los Galaxy S Ultra. Este no era un celular para cualquiera, estaba pensado para usuarios exigentes, para quienes buscaban potencia y una experiencia completa. Literalmente, era el teléfono que Samsung ofrecía si querías todo en un solo dispositivo. ¿Tú llegaste a tenerlo por esos años? Te leo en los comentarios. No obstante, ya ha pasado buen tiempo y en 2026 la gran pregunta ya no es lo que fue, sino que también ha envejecido. Y cuando hablamos de este tipo de celulares antiguos, el precio es un factor que afecta mucho, ya que de él depende si llega a ser una ganga o una mala decisión. Si bien el S22 Ultra cuando salió tenía un precio aproximado de $1,500, actualmente en el mercado de segunda puede encontrarse desde los $280. Eso sí, ese es el precio base en mi país y no incluye S Pen. Y seamos honestos, este dato sorprende porque es una reducción casi del 80% en 4 años, algo que puede dolerle al vendedor, pero que lo vuelve muy atractivo para el comprador. Consejo rápido: si lo compras usado, siempre revisa el estado de la batería y las posibles quemaduras en la pantalla, ya que la tecnología AMOLED suele desgastarse. Ahora bien, no todo es tan perfecto como parece. Como en todo celular antiguo, esperar para comprarlos a un buen precio implica aceptar sus años encima, los desgastes propios del uso y los riesgos de comprarlo en el mercado de segunda. Por eso, antes de hablar de rendimiento o cámaras, hay algo que se nota desde el primer segundo que lo tienes en la mano: el diseño. En cuanto al diseño, el Samsung Galaxy S22 Ultra es un teléfono que impone desde el primer momento. Es grande, robusto y definitivamente no pasa desapercibido. Para muchos, esto transmite sensación de poder y gama alta. Para otros, puede resultar demasiado grande y pesado para el uso con una sola mano. Sin embargo, cualquiera que sea tu bando, no se puede negar que sus acabados siguen estando a la altura, incluso en 2026. Cuenta con marcos de aluminio y protección Gorilla Glass Victus Plus, lo que brinda mayor resistencia, así que si tienes los dedos de mantequilla, es posible que te salven más de una ocasión. Eso sí, no es el celular más cómodo del mercado. Si tienes manos pequeñas o buscas algo ligero y compacto, este diseño puede jugarte en contra. Ahora, tener un diseño imponente y buenos materiales de construcción está bien, pero la verdadera pregunta es: ¿todo ese tamaño se traduce en un buen rendimiento? Este modelo llegó a mi país con el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, acompañado de 8 GB de RAM, y este es un procesador que, aunque ya no es el más nuevo, todavía ofrece una buena potencia. En el uso diario, el teléfono es fluido y rápido. Redes sociales, multitarea y videojuegos se ejecutan sin problemas. Sin embargo, todavía es un modelo que se suele calentar si se usa para sesiones largas de juego o tareas muy exigentes. Ojo, no es algo que lo vuelva inutilizable, pero es un aspecto a tener en cuenta si eres un usuario intensivo. No obstante, no todo es rendimiento, porque la batería también es importante en dispositivos de esta magnitud. Por lo que, ¿qué tal rinde? El S22 Ultra cuenta con una capacidad de batería de 5000 mAh y una velocidad de carga de 45 watts, que cumplen bien, en especial la velocidad de carga, ya que si vienes de un dispositivo de Samsung con velocidad de 25 watts, sentirás una mejora. Asimismo, el S22 Ultra puede llegar al final del día sin demasiados problemas. Sin embargo, si eres un usuario exigente, a lo mucho deberás cargarlo un par de veces antes de terminar el día. Eso sí, hay que considerar un punto importante: al tratarse de un dispositivo con varios años en el mercado, si lo compras de segunda, la degradación de la batería puede afectar la autonomía real. Es más, en algunos casos, no en todos, un cambio de batería podría ser necesario para recuperar una buena experiencia. Y hablando de cosas que el tiempo sí afecta
afecta de forma directa, hay un tema que muchos pasan por alto y que es clave: el soporte de actualizaciones, el cual ya finalizó para Android y One UI de forma oficial. Sin embargo, los parches de seguridad todavía se actualizarán aproximadamente hasta el 2027. Esto lo vuelve inutilizable para nada. El teléfono sigue funcionando perfectamente para el día a día. Sin embargo, sí es un punto importante si eres de los usuarios que quiere lo último en funciones, mejoras del sistema y máxima seguridad, sobre todo si usas aplicativos bancarios o manejas información sensible. Y como dato extra, si bien a mediano y largo plazo algunas aplicaciones comenzarán a pedir versiones más recientes del sistema, a corto plazo no tienes nada de qué preocuparte, a no ser que en menos de 5 años haya una gran revolución tecnológica. Pero dejando de lado el tema del software, hay un apartado donde los años no pesan tanto y donde este Galaxy S22 Ultra todavía puede presumir orgulloso. Así es, hablo de su apartado fotográfico, el cual incluye un sistema de 5 lentes, un sensor principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un periscopio también de 10 megapíxeles y un frontal de 40 megapíxeles, los cuales siguen ofreciendo resultados sobresalientes en condiciones de buena iluminación. Las fotos tienen buen nivel de detalle, colores bien balanceados y un correcto rango dinámico que compite con muchos modelos actuales, siendo el zoom sin duda uno de sus mayores puntos fuertes, permitiendo acercamientos limpios y utilizables que pocos teléfonos logran incluso hoy. Además, me alegra decirte que es uno de los pocos modelos que he recomendado que tiene un buen modo nocturno, que si bien no es el más rápido ni el más avanzado del 2026, logra rescatar buena información, controlar el ruido y ofrecer fotos más que aceptables para las redes sociales y su uso cotidiano. Además, en el video también se defiende, pudiendo grabar hasta en 8K 24 FPS con buena estabilización y un audio correcto, siendo ideal para creadores de contenido que están iniciando y no pueden invertir por el momento en equipos con mejores calidades. Ahora bien, toda esta experiencia fotográfica se disfruta aún más cuando tienes donde verla, y ahí es donde entra en juego otro de los grandes puntos de este teléfono: su pantalla. Y es que hablar del Samsung Galaxy S22 Ultra sin mencionar su pantalla sería un pecado. Este modelo monta una pantalla de 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, resolución Quad HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco adaptiva. El resultado, una experiencia visual que sigue siendo top, colores intensos, buenos contrastes y una nitidez que se nota desde el primer segundo. Ver videos, series, jugar o simplemente desplazarte por el sistema se siente fluido y muy agradable. Además, el brillo sigue siendo más que suficiente. Eso sí, al tratarse de un equipo con varios años encima, aquí aplica la misma recomendación de siempre: si lo compras de segunda mano, revisa bien el estado del panel. Las pantallas AMOLED pueden presentar desgaste con el tiempo, como quemados o sombras, especialmente si el uso fue intenso. No obstante, aún con eso la realidad es clara: por el precio al que se consigue hoy, es muy difícil encontrar un teléfono nuevo que ofrezca una pantalla de este nivel. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su pantalla, cámaras, diseño, rendimiento y precio. Puntos negativos: su tamaño, peso, falta de actualizaciones oficiales y los riesgos que conlleva comprar en el mercado de segunda. Entonces, la pregunta del millón: ¿vale la pena en 2026? Si lo encuentras a buen precio, sí, ya que como has podido ver, es un gama alta con mucha personalidad. Pero espera, si buscas lo último en software, potencia y que esté igual de barato, mira el siguiente video, donde te muestro los mejores Samsung calidad-precio que puedes comprar en 2026. Curioso, dale click y descúbrelos.